Hola, mi nombre es Iván Martínez de Hashtag BMATS, Esfuérzate y sé valiente. Muchas gracias por ser parte de este espacio. Ahora con este formato en podcast para poder tratar diferentes temas de interés sobre raíces hebreas, ya que tengo la intención de que con este formato pueda responder dudas, inquietudes que amablemente me escribes en los comentarios y que muchas veces me es imposible abordar en el formato de serie, que es el formato que normalmente utilizo para transmitir los mensajes en este canal. Ya que en las series profundizo sobre temas muy específicos. La intención ahora es poder hablar de temas importantes saliéndome del formato de serie para cubrir esas bases que muchas veces no me es posible. Sé que muchos hermanos están comenzando en raíces hebreas y estoy seguro que será de gran apoyo la información que podamos compartir en este espacio a manera de charla, a manera de plática. Y el tema de este primer episodio será abordar una pregunta que me realizan mucho. Hay preguntas como ¿cuál Biblia debería utilizar? O me preguntan qué Biblia utilizo yo o cuál sería, en mi punto de vista, la mejor traducción. La verdad es que yo no me considero ningún experto acerca de la traducción bíblica, pero por la experiencia que he tenido en mis propios estudios, pues me he dado cuenta que no hay ninguna Biblia que podamos elegir como única que sea la más cercana al mensaje original. No existe una Biblia con la que podamos cubrir un estudio de forma completa. Por eso, la recomendación siempre es consultar diferentes versiones, entender el contexto en el que se transmite el mensaje bíblico, sobre todo cuando se trata del Brit Hadashah o Nuevo Testamento, y poder determinar qué es lo que realmente enseña la Biblia y cómo el Nuevo Testamento se conecta con la Torá, que ese es el principal problema de la teología actualmente. Quiero compartirte información que en lo personal a mí me ha ayudado para realizar mis estudios. Así que vamos a comenzar. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Muy bien. La Biblia en sus textos más antiguos se nos presentan en tres idiomas, el hebreo, el arameo y el griego, principalmente el hebreo para el Antiguo Testamento o Tanaj y el griego para el Nuevo Testamento. Y lo que buscamos es tener una traducción que se base en los textos más antiguos y por supuesto que estén más completos. Por ejemplo, para el Tanaj o Antiguo Testamento se han usado textos masoréticos hebreos, el más popular es el Códex Leningrado, los Targum en arameo, la traducción del Tanaj en griego, que es una traducción muy importante llamada la Biblia de los 70 o Septuaginta, y que son textos que le dan mucha solidez al mensaje que aparece en el Antiguo Testamento. Podríamos hacer una comparación entre el Antiguo Testamento de Reina Valera y las versiones judías del Tanaj y encontraremos que no hay distorsiones graves, salvo algunos conceptos que son fáciles de identificar si cuentas con la concordancia Strong exhaustiva, que es compatible con la Reina Valera, que te muestra cuáles fueron los términos utilizados o la raíz de los términos en hebreo utilizados en el Antiguo Testamento. El problema comienza con el Nuevo Testamento, el problema comienza con el Brit Hadashah, ya que ha estado un poco más complicado porque a lo largo de la historia de la Biblia se han tomado diferentes escritos o papiros antiguos. Uno de los más conocidos que se utilizó es la compilación llamada Textus Receptus, que data del siglo XV y, por ejemplo, es la base de la Biblia Reina Valera 1960. Sin embargo, Textus Receptus ya no se siguió actualizando conforme surgieron nuevos descubrimientos de textos griegos, sobre todo en el siglo XIX y XX. Pero las versiones más actuales de la Biblia ya no toman como base el Textus Receptus, sino otra traducción griega elaborada de descubrimientos más recientes, de documentos del Nuevo Testamento más antiguos, y este compendio se le llama Nestlé Aland de la Sociedad Bíblica Unida. La mayoría de las traducciones actuales basan su traducción en esto. Y es el Nuevo Testamento más aceptado el día de hoy por eruditos y sociedades bíblicas. Entonces, necesitamos una buena traducción, una traducción que esté basado en estos textos hebreos, así como en esta nueva versión del Nuevo Testamento. En primer lugar, para
un estudio bíblico no podemos depender de una sola traducción, necesitamos ampliar nuestra documentación bíblica. Porque el tema de las traducciones es que se va perdiendo información del verdadero sentido de muchos principios bíblicos que serían de gran bendición para nuestras vidas y que fortalecerían nuestra fe. Por eso me interesa mucho el tema de raíces hebreas. Mientras dependamos de una traducción, nuestra visión acerca de la verdad estará cegada. Ese es el riesgo. Y es muy común que muchos defiendan una postura doctrinal utilizando una sola versión, lo que es una mala praxis de interpretación. De ahí que existen una infinidad de doctrinas o denominaciones con diferentes posturas, tomando como base supuestamente el mismo documento. Debemos comprender algo importante: las traducciones no están exentas de tener carga ideológica o prejuicios doctrinales que afectan la interpretación. Por supuesto que hay un trabajo muy importante, hay un arduo trabajo detrás de una traducción, pero debemos saber que una traducción es pasar por el filtro del pensamiento de la persona que traduce. Si estás en busca de la verdad, mereces una traducción fiel, y no solo eso, también mereces las herramientas que te permitan tener un criterio acerca de una traducción efectiva. Entonces la pregunta es, ¿cuál versión de la Biblia es mejor? Bueno, para responder esto, primero debes conocer que existen diferentes tipos de traducción, y quiero que imagines esto como si fuera una escala, ¿sí? En donde en un extremo vamos a colocar un criterio, una traducción fiel, una traducción palabra por palabra, ¿sí? A esto se le conoce equivalencia formal o textual, y del otro lado de la escala tenemos una traducción dinámica o idiomática. Incluso en su máximo extremo, ya no es una traducción, sino una paráfrasis de lo que dice la Biblia. Y también a la mitad, en un punto medio en esta escala, tenemos una traducción mixta, que es el punto medio entre una traducción palabra por palabra y una traducción más interpretativa, ¿sí? Entonces quiero explicar estos tres diferentes tipos. Te recuerdo, tenemos esta escala. En un extremo tenemos la traducción palabra por palabra o textual. Al otro extremo tenemos una interpretación una traducción más interpretativa, y a la mitad tenemos un poco de los dos extremos. Entonces, vamos a ver el primero. Equivalencia formal o palabra por palabra. Este primer tipo de traducción se le llama equivalencia formal. Es una traducción que se hace así, palabra por palabra del hebreo o palabra por palabra del griego. Las Biblias que se han traducido con este tipo de traducción buscan mantenerse lo más cerca posible al texto hebreo que están utilizando en la traducción, o el griego, dependiendo del texto que tomen como base. Por ejemplo, en esta clasificación está la Reina Valera 1960, que es una de las más usadas. Tiene como base una traducción palabra por palabra del texto Leningrado Codex, principalmente para el Antiguo Testamento, y para el Nuevo Testamento se basa en lo que se conoce como Textus Receptus, que en su momento se trató de la compilación de textos griegos de los evangelios y las epístolas que se tenían en ese momento. Una de las Biblias que se traducen utilizando el documento más actualizado, por así decirlo, ya lo mencionaba, el Nestlé Aland, que dijimos que tiene nuevos hallazgos en griego y que es una traducción también palabra por palabra, es la Biblia de las Américas, lo que la hace una extraordinaria traducción. Otras versiones que pueden entrar en esta categoría de traducción formal o equivalencia formal son la King James, que es la versión en inglés, también la Peshitta, que entra en esta categoría tomando como base el arameo. Y bueno, son traducciones que eso es lo que buscan. Respetan palabra por palabra la traducción.
Ahora, si nos vamos al otro extremo de nuestra escala, tenemos la equivalencia funcional o dinámica. Es un tipo de traducción más interpretativo. No es una traducción palabra por palabra, sino que parafrasea lo que dicen los textos antiguos para adaptarlo a un lenguaje más contemporáneo, dándole prioridad a la comprensión del texto. Tratan de traducir la intención del texto o el pensamiento del texto original para que sea más familiar, y en esta categoría vemos casos extremos como la traducción del lenguaje actual, que es más una explicación que una traducción. Me parece una buena traducción en esta categoría, pero en esta posición de la escala el riesgo implica que habrá interpretación o influencia ideológica. También tenemos otras versiones como Dios habla hoy o Nueva Traducción Viviente, que son versiones populares porque son fáciles de entender y están adaptadas a un lenguaje más contemporáneo. Para el estudio de raíces hebreas, estos documentos bíblicos en lo personal no me resultan o no me dan algún valor, a menos que los use para enseñanza inicial, pero no para profundizar en las raíces hebreas de la fe. También hay Biblias que las podemos posicionar en un punto medio, ¿sí? Es decir, se utilizan las dos técnicas de traducción anteriores. Son traducciones que buscan o respetan una traducción palabra por palabra, pero cuando lo han visto conveniente hacen una traducción dinámica o interpretativa con el objetivo de que sea más fácil para nosotros como lectores. Por ejemplo, en este tipo de traducción intermedia, muchos han optado por una versión muy popular, muy comercial, que es la Nueva Versión Internacional, que presume de ser una Biblia que se basa en idiomas y textos originales, lo que es una gran ventaja. Se hizo una revisión y corrección de muchos versículos en los que se había añadido información que no está en los textos más antiguos, pero lamentablemente no entra en una categoría de traducción palabra por palabra, sino que se vuelve una traducción dinámica en muchos casos para que el lenguaje sea más comprensible, tomando en cuenta nuestra forma de hablar. En esta posición de traducción mixta, por así llamarlo, he encontrado una traducción que me parece muy buena, que es la versión israelita nazarena, ya que cuenta con una traducción palabra por palabra y en aquellos aspectos que en otras versiones no son tan comprensibles, sí llega a adaptar algunos conceptos sin distorsionar la doctrina bíblica. Así que he encontrado en esta versión un gran apoyo. Bueno, regresando a la pregunta, ¿cuál traducción es mejor y más confiable? Una vez más, la respuesta es que no hay una traducción que podamos decir que sea la más confiable, pero podemos elegir cuáles son los recursos para hacer de nuestro estudio un estudio más confiable. En mi caso, utilizo para mis estudios versiones o traducciones de los diferentes tipos. Principalmente para la traducción formal utilizo dos, la Reina Valera 1960, y esto es porque utilizo la concordancia Strong exhaustiva que fue hecha utilizando la Reina Valera, es decir, son compatibles estos dos documentos. Todo estudiante de raíces hebreas debe contar con una concordancia Strong exhaustiva, sobre todo si no conoce el idioma hebreo o griego. Esta herramienta arroja las palabras hebreas utilizadas en el Antiguo Testamento y las palabras griegas utilizadas en el Nuevo Testamento. También como traducción formal utilizo la Biblia de las Américas. Hasta el momento no me ha fallado esta traducción. Estas traducciones que son de equivalencia formal siempre las cotejo con la Torá, los profetas y los escritos. En cuanto a la Torá, utilizo la Torá Emet especialmente. Utilizo también una versión en línea que es la versión la página se llama Sefaria. Ahí puedes encontrar textos de Torá, de profetas, de escritos. Incluso puedes utilizar también recursos de la literatura judía, Talmud, Mishnah, Midrash. Toda esta información está en esta página llamada Sefaria. También utilizo el texto hebreo Leningrado Codex para cotejar y asegurarme de la traducción que estoy utilizando.
Otra traducción formal que utilizo es la Septuaginta del Antiguo Testamento. Esta la uso como una herramienta para entender el Nuevo Testamento desde una perspectiva hebrea. Bueno, suena contradictorio porque el Nuevo Testamento y la Septuaginta están en griego. Pero hay que entender la lógica de esto. Esta versión Septuaginta o la Biblia de los 70 sí es una versión griega, es una versión textual o formal del hebreo, realizada aproximadamente 200 años antes del Mesías, y fue el texto que utilizaron los discípulos para citar la Torá. Y esto es importante porque significa que la Septuaginta se vuelve un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mientras el antiguo está en hebreo, el nuevo en griego, la Septuaginta me ayuda a conectar las dos. Así que, por ejemplo, si estás utilizando una epístola del apóstol Shaul o Pablo, puedes utilizar la Septuaginta para conocer qué palabras en hebreo estaría utilizando o saber el pensamiento hebreo que hay detrás de su mensaje. Y una traducción en la que también me apoyo y que sería una traducción formal y a su vez dinámica, como ya mencioné, es la versión israelita nazarena. Utilizo mucho lo digital. En mi dispositivo puedo tener hasta 4 Biblias de forma comparativa, mostrándome el mismo texto. Puedo tener la versión hebrea, puedo tener la Biblia de las Américas, la versión israelita nazarena y la Septuaginta en el mismo dispositivo. Hay aplicaciones que lo permiten. Algunas tienen costo. Por ejemplo, recomiendo una llamada Olive Tree, árbol de olivo, que es la que más utilizo, pero también quiero recomendar una aplicación gratuita que te permite descargar todas las traducciones que he mencionado en este podcast. Si sigues mis videos, tendrás que contar con esta aplicación para que puedas comprobar todo lo que explico en los temas que comparto en el canal de Hazak B. Ematz. La aplicación se llama Mi Biblia, mejor dicho en inglés, My Bible, y en la descripción está el enlace. De hecho, está el enlace de todas las Biblias que estoy comentando, enlaces para que las puedas adquirir, algunos recursos para consultar en internet o recursos que puedes descargar de mi cuenta. Así que échale un vistazo a esa información que está en la descripción. Así que esa es mi recomendación, que no dependamos de una sola versión. Trata de contar con una traducción que sea formal, palabra por palabra, otra traducción de apoyo que sea dinámica. Apóyate también con algunas versiones en hebreo y español como Torah Emet o indispensable la concordancia Strong exhaustiva para validar las traducciones. También recomiendo la Reina Valera 1960, sobre todo para textos del Antiguo Testamento, también en apoyo con la concordancia Strong. No tomes la decisión impulsiva de desconfiar de las traducciones occidentales y desecharlas. Eso es muy común. Cuando la persona empieza su caminar por las raíces hebreas, de pronto surge una desconfianza a las traducciones y pasa, por ejemplo, con la Reina Valera 1960. La dejan de utilizar porque Casiodoro de Reina era monje, Cipriano de Valera también era monje, y desechan esta versión, que es una versión que se basó en textos antiguos del hebreo para su traducción de los textos del Antiguo Testamento. Y resulta que ahora abrazan otras versiones mesiánicas que muchas veces ni siquiera se basan en textos antiguos, sino que son copias de traducciones conocidas y solo cambian los nombres para hacerlos kadosh. No por el hecho de que cambien los nombres al hebreo ya es una traducción válida. Otros incluso agregan doctrina, por lo que dejan de ser traducciones y se vuelven más bien interpretaciones. Y aunque tengan una doctrina o enseñanza correcta, no se puede considerar como una traducción. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, utilizar diferentes versiones ayuda a mejorar la comprensión de un texto y, muy importante, conocer los diferentes tipos de traducciones para que sepas qué información te va a aportar cada una de ellas. Por supuesto, siempre cotejándolo con el original hebreo, con el original griego. Mientras no conozcas estos idiomas, puedes apoyarte de la concordancia Strong exhaustiva. Te darás cuenta en mis videos, siempre que utilizo una palabra en griego o en hebreo, incluyo un número, una nomenclatura que es el número con el que puedes buscar en esta concordancia.
Saber cuál es la mejor traducción depende de lo que requieras. Obviamente, para el estudio de raíces hebreas, pues no es conveniente basarnos en traducciones que sean dinámicas, sino más bien en traducciones palabra por palabra. Recordemos lo que dice Salmos 12:6. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Es decir, la palabra de Elohim es muy importante y es muy valiosa. Su Ruach HaKodesh inspiró cada una de esas palabras y todas son importantes, sobre todo si queremos tener un mejor entendimiento de la escritura. Lo más valioso para mí en una traducción es que las palabras en español se asemejen lo más posible a lo que los autores bíblicos quisieron decir originalmente. Y si detecto que esa palabra español no fue suficiente para describir el verdadero mensaje, pues evidentemente escarbo utilizando todos estos recursos. Muy bien. Creo que hemos llegado al final de este podcast. Espero que te haya ayudado, te haya gustado este formato. Si pude resolver tu duda, por favor, házmelo saber en los comentarios. También no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta. Si consideras que hay más herramientas de estudio, por favor, compártelo conmigo en los comentarios. Bien, muchas gracias por escuchar, espero que te haya gustado este nuevo formato de podcast. Mi nombre es Iván Martínez y hablemos de raíces hebreas. Gracias por seguir #BEMATS y recuerda, conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.